Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 27 del 6. Estamos viendo el tema de la tarea y respondiendo algunas pequeñas dudas. Jonathan pregunta el enunciado de la pregunta 3. El enunciado dice que dos guardabosques descubrieron la misma fogata clandestina en dirección. Ahí hacer las indicaciones: norte 57 grados oeste y norte 38 grados este. Esto es una estación costera y el otro lado se encuentra el otro se encuentra a 1,9 kilómetros al oeste del primero. Y el vigilante más cercano al fuego es el que debe acudir. ¿Cuál de ellos tuvo que hacerlo y cuándo tendrá que caminar? ¿Cuánto? La pregunta, Jonathan, es que no entendió la pregunta, que lo que tiene que hacer, o la pregunta de la situación. ¿Qué es la parte que él no entiende? Ambas. De partida tiene que hacer un esquema de la situación, dibujar dos guardabosques, una fogata, con las indicaciones que están aquí, eh, y ver cuál de ellos está más cercano al fuego. Y el que esté más cerca, usted tiene que decirle: ya, esa persona tiene que ir a apagar el fuego. Pero eso no entendí cómo está planteada la situación. Bueno, hay es que no, si le hago el dibujo va a entenderlo al tiro, y la intención es que usted trate de hacerlo por sí solo. Pero hay un fuego, hay dos personas, y estas dos personas están ubicadas, una en paralelo, o sea, como, por ejemplo, una está aquí y la otra está acá. Porque la rosa de los vientos: norte, sur, oeste, este. Uno está acá y el otro está a 1,9 kilómetros del otro. Y ambos están viendo un fuego. Ahora, si revisan los apuntes, porque esto parece que no lo vimos clases, aquí. Nor 55 grados, 57 grados oeste, significa que del norte se ven 57 grados hacia el oeste. O sea, esta es la primera dirección. Entonces, una de estas dos personas está viendo el fuego, o sea, donde está parado dice, del norte, 57 grados, ahí está el fuego. Y la otra ve el fuego del norte, 38 grados hacia el este. Y el que esté más cercano es la persona que lo tiene que ir a apagar. Supongamos igual que esto no es un incendio forestal, o sea, lo puede apagar una persona. Y la pregunta es: ¿quién está más cerca y eh, cuánto tendrá que caminar? Correcto. La medida esa NOR 30 grados, o sea, NOR 1 grado, y esto este es desde la perspectiva de cada guardabosque. O sea, cada guardabosque es como un punto de inicio, por decirlo de alguna manera. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Recuerden que en el archivo, o sea, en la foto que suban, tiene que estar el nombre de las personas. Ojalá con root, porque si no le entiendo la letra, con el root puedo encontrar su nombre. Tengo una duda sobre el Ujú. certamen. ¿Ya? Dígame. ¿Qué va a entrar específicamente? ¿Todo lo que hemos visto en el módulo o específicamente las últimas dos? Todo lo que hemos visto en el módulo. O sea, no Ok. es, los modulares son toda una materia, o sea, todo lo que abarca el módulo. Evidentemente, por ejemplo, de números de trigonometría, entraría lo más a un ejercicio como este. Un ejercicio de acá impensable, porque esto fue justo, lo íbamos a empezar a ver justo cuando empezó el paro. Así que esta materia quedó como que la estamos hablando así, pero realmente no se pasó.
Por eso, entonces pregunta 3, ¿se tendrá que usar el teorema del seno? Eso tendrá que ver usted. ¿Está el teorema del seno o el teorema del coseno? Dependiendo de la información que encuentre. O sea, la 3 no entraría en el certamen. No, no entraría. Lo que entraría, por ejemplo, es lo que se vio en el test. Eso sí que sí. Profesor, una Ujú. pregunta. Cuando dice en la 2, calcule el Mm. valor exacto. Cuando dice exacto, o sea, ¿es necesario o existe la posibilidad de ocupar calculadora para que sea exacto? ¿O No, tiene que ser? Ah, ok, ok. por ejemplo, el valor exacto puede quedar expresado en raíces. Por eso es Ah, ok, el ok. tema. Por ejemplo, por ahí Ah, ok, donde ok. lo que hizo Merino apareció un raíz de 10. Entonces deja Ujú, expresado raíz de 10. Sí, ya, ok. Ujú. Gracias. Ujú. Lo que sí después, por ejemplo, para la B, va a necesitar saber si es positivo o negativo ese valor. Ahí va a tener que usar calculadora, sí o sí. Ok, gracias. Ujú. O sea que para este test sí es Ujú. posible usar calculadora. Certamen, sí. No, para este test es posible usar calculadora. Pero si en la casa usted va a usar ChatGPT, no sé. O sea, no hay forma de que yo le diga, no sé. No le pregunte a Ah, alguien. Está en su casa, sí. usted verá. Tómalo como un test de investigación. Hay cosas que tiene que aprender. Y para investigar, usted verá qué método usa para poder solucionarlo. Ya, jóvenes. Vamos a borrar. ¿Qué es esto? Gran avance de la ciencia. Están llegando mensajes. Bueno, ya. Teorema de Moivre. Recordemos que un número complejo, nosotros lo podemos pasar a su forma polar. Entonces vamos a ocupar el teorema de Moivre para un ejercicio, por ejemplo, ya, vamos a hacer el A, porque el A es más fácil, pero de ahí nos vamos a ir al E o cualquiera de estos que están acá. En A tenemos raíz de 2 cis de 10. Entonces, el A, raíz de 2 cis de 10. Y todo esto está elevado a 6 si no me equivoco. Correcto. Entonces, el teorema de Moivre dice que todo número polar, por ejemplo, R cis de un ángulo teta, elevado a una potencia n, va a ser igual a R elevado a n cis de n por teta. O sea, en este caso nos quedaría raíz de 2, todo esto elevado a 6, eso es un poco la ganancia, cis de 6 por 10. O sea, raíz de 2 a la sexta nos quedaría 2 al cubo, o sea, es 8, cis de 60. Y ese sería el resultado final. No hay que calcular este número polar en su forma, o sea, este número en su forma eh, algebraica multiplicado por sí mismo 6 veces, basta con hacer este cálculo de aquí. Así que eso. Por eso el teorema de Moivre es tan bueno. Imagínense, una potencia 1000 bastaría con multiplicar la razón elevado a 1000, cis de 1000 por el ángulo. Y se acabó. No hay que hacer el mismo cálculo 1000 veces.
Pero vamos a un ejercicio más largo e interesante. Entonces el F, yo creo que no, se fue para acá. Uy, vuelve para acá, por favor. LF sería menos raíz de 3 más I elevado a menos 4 por menos 1 menos I elevado a 6. Todo esto dividido por menos 1 más I elevado a menos 2 menos raíz de 3 menos I elevado a 3. Entonces, esto sigue. Los participantes le siguen. Vamos. Lo primero que hay que hacer es potencias negativas. ¿Qué pasa con las potencias negativas? Se cambian de lado. Numerador pasa a denominador y denominador a numerador. Sería menos raíz de 3 más I. Todo esto, bueno, perdón, esto se va para abajo. Esto pasa al numerador. Elevado a 4. Acá se mantiene el menos 3 menos I. Y ahora el que estaba en el denominador, menos 1 más I, pasa al numerador. Y el menos 1 menos I se mantiene acá. Ahora, cada uno de estos términos hay que pasarlo a su forma polar. Yo lo voy a hacer aquí rápidamente. Entonces, forma polar. Cada uno por separado. Menos 1 más I. Esto es lo mismo que raíz de 2 cis. Está en el segundo cuadrante. Debería ser menos 45 más 180, 135. El menos 1 menos I es raíz de 2 cis de 225 menos raíz de 3 más I. Entonces sería 2 cis. Ay, aquí ya iba como avión, pero se me olvidó. Arco tangente de 1 dividido raíz de 3. 3. Entonces sería menos 30. Y menos raíz de 3. No, menos sí. Me equivoqué. Este es segundo cuadrante, no sería 150. Recuerden que cuando es negativo la parte del X, hay que sumar 180. Y que nos sería 2 cis de 30, 210. Entonces, todo esto serían los valores que hay que hacerlo, recuerden, cada uno. Recuerden que el radio se calculaba como raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y el teta es igual a arco tangente de b partido por a, donde después el resultado de esto hay que sumarle 180. En este caso, todos hay que sumarle 180 porque todos la parte real es negativa. Si la parte real es positiva, no hay ningún problema. Entonces, de ahí saqué todos estos valores. Lo hice rápido, simplemente para ahorrar tiempo, pero ustedes después lo pueden comprobar en sus casas. Teniendo esta información, vamos a hacer los cálculos. Entonces, el primero sería menos 1 más i, que de acá sería raíz de 2 cis de 135 elevado al cuadrado por el menos 1 menos i, raíz de 2 cis, ah, aquí lo voy a poner,
de 225 elevado a 6. Esto dividido 2 cis de 150 elevado a 4. 2 cis de 210 elevado a 3. ¿Ya? Ahí los que estén copiando, ahora un minutito para que copien y de ahí continuamos. Entonces tenemos esto de acá y aplicamos el teorema de Modri en cada uno. En este caso nos quedaría raíz de 2 al cuadrado es simplemente 2. Cis de 2 por 135. Eso nos daría hoy 270. Sí, sí, 270. Por raíz de 2 a la sexta sería 8. Cis, y aquí ya me fui la B. 225 por 6. 1350. Todo esto dividido. Oh, qué fea la línea. Esto dividido. 2 a la cuarta que es 16. Cis de 150 por 4 que es 600. Por 2 al cubo que es 8. Cis de 630. Y 630 es 210 por 3. Acá simplificamos un poco. El 8 con el 8 se nos va. El 2 con el 16 queda simplemente 8. En los ángulos recordemos que primero tenemos que juntarlo y hacemos la simplificación final. Nos quedaría 1/8 arriba cis de 270 más 1350. Y abajo nos quedaría 600 más 630. 1/8 cis de... ya, no estoy para pensar. 270 más 1350, 1620. Cis de 1230. El resultado final sería 1/8 cis. Recordemos que cuando dos números en su forma polar se están dividiendo, se dividen los radios, en este caso es 1 partido por 8, y se restan los ángulos, o sea, sería 1630, 1620, ¿verdad? Menos 1230. Entonces, la respuesta sería esta. ¿Es la respuesta correcta? Sí. ¿Es la más bonita? No. Porque recordemos que nuestra vuelta completa vale 360 grados. Por lo tanto, restamos a 390 los 360 y la respuesta final sería este. 1/8 cis de 30 grados. Insisto, hasta acá ya estaría correcto, pero con esto ya queda perfecto la solución. ¿Dudas, consultas? ¿Esto es usando el teorema de Modra? Muy bien, sí. Oh, llegó comunicado a rectoría a ver qué dice.
¿Cuántos saludable? Puntos saludable, esperando que se encuentre muy bien. Informo que el 1 de julio el señor Ricardo Ponce dejará el cargo de director general jurídico. A partir de esa fecha asumirá el nuevo rol la abogada Alejandra Lara. Ah, no. Ah, ya. Pensé que había otro tema. Vamos a borrar. Y ya son las 3. Así que vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutitos. Y de ahí seguimos la clase. Entonces, 11 raíz cúbica raíz cúbica de 1 más raíz de 3i. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas que son raíces del número complejo, lo que vamos a hacer es sacar el radio y el ángulo. En este caso, el radio vale 2 y el ángulo vale raíz de 3 sería 60, si no me equivoco. Me entró la duda, así que arco tangente de raíz de 3. 60. Entonces, esto sería raíz cúbica de 2 cis de 60. Entonces, para resolver este problema, vamos a tener que ocupar la fórmula de los números complejos en sus raíces. Aquí está. ¿Qué sería la de acá? Entonces, en este caso sería raíz de 3, 2, raíz de 3, cis de 360 más k. Mm, más 1360 por k más el ángulo teta. Voy a hacerlo aquí, sería teta más 360 por k, todo esto partido por n, que sería 3, con k igual a 0, 1 y 2. Aquí el k varía, si lo vamos aquí a la guía, desde 0 hasta n menos 1. Por ejemplo, si la potencia hubiese sido 20, por decir un número grotesco, aquí no hubiese quedado dividido por 20, en este caso es simplemente 3, por eso quedamos 3 partido por 3, y ahí. Después tendríamos que ir evaluando 0, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta llegar al número 20. Entonces, aquí evaluamos. Si k es igual a 0, la primera solución sería raíz cúbica de 2, cis de teta más 360 por 0 partido por 3. Ah, esto teta, se me había olvidado decirlo, es los 60 grados que habíamos calculado acá. Voy a poner en azul para que quede claro. Teta vale 60. O sea, sería raíz de cúbica de 2, cis de 60 grados. Esa sería la primera solución de este número complejo. Ahora, si k vale 1, sería la segunda solución, sería raíz de cúbica de 2, cis de 60 más 360 por 1, partido por 3. O sea, raíz cúbica de 2, cis de 420 partido por 3,
Y eso... 140. Y esa sería la segunda respuesta. Y finalmente, si K vale 2, X3 sería raíz cúbica de 2, cis de 60 más 360 por 2, todo esto dividido por 3. Aquí sería cis. Y aquí, bueno, le voy a dar un pequeño truco. Lo bueno de las raíces es que son todas simétricas. Entonces, si yo saco la 1 y saco la 2, en este caso de 60 a 140, ¿cuánto se le sumó a 60 para llegar a 140? 80. Por lo tanto, el siguiente va a ser 140 más 80, o sea, 220. Vamos a comprobarlo. Sería 60 más 720 dividido 3, 260. Eso me equivoqué. 60, a ver, 140 menos 60, 80. Y 140 más 80. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué me equivoqué? 60 más 360. Profe, ¿Sí? una consulta, en el 1, Mm. cuando K vale 0, ¿no debería ser 20? Porque 60 dividido entre... Ah, Ah, ok, ok. toda la razón, toda la razón, toda la razón. Ahí está el problema. Si es 60, porque 360 por 0 es 0, pero 60 dividido 3 es 20. Y ahí está, la de 20 al 100 sería sumar entonces 120, entonces aquí ya nos daría los 260. Ahora sí que sí, todo es simétrico. Entonces de 40, de 200, de 20 a 140 se suman 120 grados y de 140 hasta 260 se suman 120 grados. Y ahí serían las tres soluciones que tiene esta raíz. Y eso todo, evidentemente, si el número es más alto, son más raíces. Por ejemplo, acá la f eterna son 9 soluciones, entonces habría que ser k vale 1, k vale 2, k vale 3, k vale 4, así sucesivamente hasta llegar a cuando k vale 8. Y ahí estarían todas las soluciones del problema. ¿Ya? Así que con eso ya terminamos la materia de números complejos. ¿Dudas, consultas? ¿Aparecerá alguna pregunta así en el sorteo? Probablemente. Ok. Ya. Voy a borrar. Y ahora vamos a ver lo último que nos falta por ver, que son las polinomios. Bueno, polinomio es bastante sencillo. Aquí nos vamos a enfocar en dos cosas que no deberían conocer ustedes. Una es el tema de descubrir cómo hacer la división entre dos polinomios, la división larga y la división corta. Y por otro lado es conocer todas las raíces de índice racional, por ejemplo, que sea dos números enteros divididos de un polinomio de grado n. Recordemos que un polinomio de grado n tiene un total de n soluciones. Por lo tanto, si un polinomio, por ejemplo, de grado 20, debería tener 20 soluciones.
Entonces podríamos encontrar todas las que son racionales. Las irracionales ya ahí no las podríamos saber con las técnicas que nosotros vamos a encontrar. Recordemos que un polinomio en sí es cualquier expresión matemática que se puede expresar de la siguiente forma: un número por una variable, y esta variable es elevada a una potencia entera de un número positivo. X cuadrado, X cubo, X elevado a 0, X elevado a 1.000.000, da lo mismo. Lo importante es que sea una variable elevado a una potencia de un número natural o 0. En particular, nosotros conocemos todo lo que son las parábolas, que son todas de índice 2, y las rectas, que son de índice 1. Por ejemplo, acá, todo esto son expresiones algebraicas, pero no todas son polinomios. Recordemos que polinomios son solamente cuando son la variable elevado a una constante. A todo esto, todo término algebraico o cualquier cosa que está dentro de la matemática siempre va a tener tres elementos. Uno es el signo, que pueden haber tres casos: que el signo sea positivo, sea negativo o que sea neutro. El único que tiene el signo neutro es el 0. Después un coeficiente numérico, que es el número que acompaña. Recordemos que si el número no se coloca, se asume que hay un número 1. Y por último, la parte literal, que son las variables o los números que están acompañando. A cada uno de estos elementos se le conoce con el nombre de término. Por ejemplo, acá tendríamos un total de 4 términos. El primero es 5x cuadrado y, el otro es la fracción que aparece ahí, el tercero es la raíz, y por último, este número solito que es el 7. Cuando hay un término se llama monomio, 2 términos binomio, 3 términos trinomio, y así sucesivamente. Recordemos que solamente los términos se pueden sumar si son términos semejantes, o sea, su parte literal, o la parte algebraica también se le llama, tiene las mismas potencias acompañados. Por ejemplo, en lo que está acá, 3x cuadrado y solamente puede ser sumado con elementos que tengan x cuadrado y así sucesivamente. Así que ahí, no, esto ya lo deberían saber, así que simplemente lo menciono. Las expresiones algebraicas se pueden evaluar. Por ejemplo, acá menos 1, simplemente se evalúa todo esto cuando x vale menos 1. Nada más que eso. Acá están las factorizaciones más conocidas o que ya deberían manejar. Por lo menos las 6 primeras. Las 2 últimas estas no, estas ya son de un grado superior, pero eh, las, las 6 primeras ya se las deben saber de memoria. Si no se la aprenden ahora, después cuando pasen a cálculo se las van a tener que aprender igual, porque se sigue ocupando todo este tema de las factorizaciones. Así que o lo aprenden ahora o lo aprenden después, pero lo tienen que aprender. Y llegamos a polinomios. Entonces, como ya lo había expresado, un polinomio son todos los elementos que tienen o sea, términos algebraicos que tienen la particularidad que su parte literal es una sola letra y que está elevado a un número natural o el 0. Para ordenar un polinomio se coloca de esta forma. ¿Por qué tan importantes los polinomios? Porque todo se puede expresar con polinomios, absolutamente todo. Después, más adelante, cuando tengan ecuaciones diferenciales ordinarias o cálculo numérico o lo que sea, dependiendo en qué área usted se vaya metiendo, todo, absolutamente todo, se puede aproximar con un polinomio. Por lo tanto, por eso es tan importante la existencia y las propiedades de estos elementos. Al exponente de mayor grado se le conoce como el coeficiente principal, y además tiene la particularidad que su grado va a ser el grado de todo el polinomio. Por ejemplo, en lo que está acá, la potencia máxima es 9, por lo tanto se dice
que el grado de este polinomio es 9. Independiente que en este caso no hay un x cuadrado, x a la quinta, esos elementos no existen. Pero se habla del grado de un polinomio cuando es la máxima potencia la que tiene un elemento. Y su coeficiente es el número que lo acompaña. Bueno, todas las expresiones de la forma b más ax se le llaman polinomio de grado 1, son todas las rectas. Y todas las constantes distintas de 0 se le llaman de grado 0, y al 0 como tal no se le atribuye grado o grado nulo. Esto es porque el problema del 0 es que es absorbente. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, al tener esta propiedad, no es un elemento escalar. Que, bueno, cuando estén en álgebra 2 van a descubrir por qué el 0 es tan distinto y se le toma de otra forma. Bueno, acá elementos que no son polinomios. Este no es polinomio porque tiene un grado negativo. Este no es polinomio porque el segundo término tiene un grado fraccionario. Y división de dos polinomios no necesariamente es un polinomio. Dos polinomios son iguales cuando son iguales. No hay otra definición. Por ejemplo, 5x cuadrado es solamente igual a 5x cuadrado. No hay alguna otra forma de verlo. Entonces, dos polinomios son iguales y todos sus coeficientes son iguales y todas sus potencias son iguales. Por ejemplo, acá, este polinomio de acá con este polinomio de acá no son iguales porque el tercer elemento, que es x a la quinta, es distinto con este que es x a la sexta. Al ser un elemento distinto, ya son distintos. Ahora, los polinomios por lo general tienen la buena costumbre de ordenarse. Siempre se ordenan de mayor a menor o de menor a mayor. Pero si están desordenados, no hay ningún problema. Sigue siendo un polinomio. Por ejemplo, acá P y Q son iguales, solamente que uno está desordenado en relación al otro. Sumar polinomios, solamente se pueden sumar los términos semejantes, y restar polinomios, lo único que tiene es problema con el negativo que va fuera del paréntesis, que tiene que cambiar todos los signos que están adentro. La multiplicación se hace término a término, así que no hay ninguna cosa. Bueno, aquí simplemente me voy a detener en esta técnica, que es la técnica francesa para poder multiplicar, que simplemente es lo mismo de hacer el término a término, pero se ordena en función a sus potencias. Por ejemplo, x a la cuarta, si usted lo multiplica por cada elemento de acá arriba, le da como resultado 2x a la séptima menos 3x a la sexta más x a la quinta menos 7x a la cuarta. El segundo término, menos 6x cuadrado, se multiplica con término a término con los valores que están acá. Andarlo más. Entonces, menos 6x cuadrado por 2x al cubo es menos 12x a la quinta. Y entonces, para que quede más fácil después hacer la suma de los términos semejantes, se escribe en la siguiente línea x a la quinta con x a la quinta. O sea, el menos 12 yo lo escribo acá, para después hacer más fácil la suma de forma vertical. Porque la parte anterior, por ejemplo, si hacemos una multiplicación término a término, después una vez que todo se multiplica, tenemos que descubrir cuáles son los términos semejantes. Cambio acá, se escribe literalmente del mismo potencia de x debajo del otro. Lo mismo entonces pasa acá, con x a la cuarta, y el resto se escribe hacia el lado. Pero, por ejemplo, si hubiese salido un x a la cuarta y en la término de arriba no hay un x a la cuarta, se escribe en esta posición de acá, o sea, como a continuación. La idea siempre es dejar que verticalmente estén todas las potencias para que se sumen de forma más fácil. Y después se vuelve a multiplicar por tercer elemento, los valores se colocan en una tercera línea, inmediatamente también se ordenan por potencias. Y así es más fácil después hacer las sumas de términos semejantes. Insisto, no es una forma que están obligados a hacerlo así, pero es bueno ir aprendiendo distintas técnicas
para resolver un mismo problema. En particular a mí me agrada bastante porque es bastante más fácil después sumar y descubrir, por ejemplo, si yo me equivoco en hacer una multiplicación, es más fácil verlo de acá porque aquí queda, por ejemplo, esto está claro, que estos 4 elementos fue la multiplicación por menos 6x cuadrado. Estos 4 elementos de acá fue la multiplicación por 1. Así que es mucho más sencillo después encontrar esos detalles. Propiedad de los polinomios. Dos polinomios son conmutativas, son asociativos. Tiene todas las buenas propiedades que tienen los números reales. Y la división, esto lo vamos a ver mañana, pero existe un algoritmo para hacer uno término a término. Que a grandes rasgos podemos decir que es el algoritmo largo y en ciertos casos se puede aplicar el algoritmo corto. Que esto sí te lo vamos a saber mañana. Hoy día quiero como pasar toda la materia y mañana vamos a hacer los ejercicios. El algoritmo es largo. Es fácil, pero es largo. Entonces, es más fácil de explicarlo cuando hay un ejercicio ahí. Ahora, algebraicamente, no sé si han escuchado el concepto de raíz. O sea, la raíz de un polinomio son simplemente los valores que hacen cero a nuestro polinomio. Un polinomio de grado n va a tener n raíces, que pueden ser iguales. Por ejemplo, x cuadrado es igual a 1, tiene dos raíces. Ah, perdón, esa es una. ¿Cuál es una única? X más 2 al cuadrado. X más 2 al cuadrado tiene la solución menos 2 dos veces. Entonces, numéricamente es un único valor, pero está repetida dos veces. Las soluciones pueden ser números reales o números complejos, por si acaso. Por ejemplo, acá el polinomio x cuadrado menos 3x más 2, sus raíces van a ser 1 y 2. Porque al evaluar estos términos en el polinomio, el resultado va a dar 0. ¿Y cómo se obtiene esta raíz? Hay varias técnicas. Una es factorizando, otra es aplicando la fórmula del menos b más menos b cuadrado, bueno, toda esa cosa. Y la otra son propiedades que vamos a ir viendo nosotros, cómo encontrar soluciones de términos algebraicos. Bueno, el teorema fundamental del álgebra se resume en lo siguiente. Un polinomio de grado n siempre se va a poder escribir de esta forma de acá. X menos la raíz de este número, de este polinomio. O sea, por ejemplo, si x es menos 2, o sea, si yo digo la raíz de un polinomio son 1, 5, 4, significa que dentro de ese polinomio tiene que haber un factor x menos 1, x menos 5 y x menos 4, porque al evaluarlo en estas raíces me tiene que dar 0, y el 0 al ser absorbente basta que aparezca para que el resultado ya de todo 0. Y ya. Y yo creo que ya con eso ya estamos listos para empezar a trabajar mañana. Bueno, dudas, consultas. Alguien desconectó el micrófono y no lo escuché. Profe, ¿esto también entra en la prueba del 4? Sí, no hay dudas por el momento, dice Francisco. Muy bien. Igual, si quieren buscar más información, recuerden revisar los videos que están en YouTube. Eso, jóvenes. Nos estamos viendo entonces mañana a las 10. Puede que sea un poquito después, porque la UDEL Conce tengo clase presencial y dependiendo de los tacos, puede que me demore más en llegar acá que en llegar a la universidad. Chao, chao, que esté muy bien. Chao, profe, que esté bien.
falta